La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros de este jueves, 11 de enero. Toda esta semana realmente es la primera semana del tiempo ordinario. Ya comentábamos, el tiempo de Navidad termina con la Epifanía y el bautismo del Señor. Y por eso el cambio de color litúrgico, se utiliza el color verde, que es propio del tiempo ordinario. Vamos a escuchar la siguiente escena en esta secuencia de la apertura de la vida pública del Señor Jesús. Recordemos, la primera escena tuvo que ver con el exorcismo en la sinagoga de Cafarnaúm, después la curación de la suegra de Pedro y de muchas otras personas que le llevaron curaciones y exorcismos, después la oración del Señor y su convicción de que tenía que llevar esa buena noticia, esta manera alternativa de encuentro con Dios, no solamente en Cafarnaúm, sino a muchas otras comunidades de los alrededores. El siguiente texto tiene que ver con ese caminar de Jesús por los alrededores y lo encontramos en los versículos 40 al 45 del primer capítulo de Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Una escena muy rica, muy llena de mensajes que, si no tenemos el contexto de la época y las situaciones, se nos escapan. Ya les decía la secuencia, ¿no? Jesús libera de los demonios, Jesús tiene la capacidad de sanar, y no solamente una, sino muchas veces a todas las personas que se acerquen a él. Y ahora vemos que Jesús también tiene la capacidad de sanar a las personas que padecían una de las enfermedades más temidas de la época, que era la lepra, porque a diferencia de alguien con una fiebre que podía quedarse en casa y esperar a ver si la evolución era positiva, un leproso o una leprosa quedaba excluida de la comunidad. Tenía que dejar su casa, su familia, e irse a vivir con otros leprosos, normalmente en las afueras, donde existían estas colonias o lugares donde vivían y donde dependían prácticamente de la caridad, de lo que las personas les pudieran llevar para sobrevivir. Había toda una serie de reglas que debían moverse tocando campanas, gritando soy impuro, para que la gente se alejara cuando andaban desplazándose de un lugar a otro. Si no cumplían con estas reglas, pues había castigos impuestos. Si regresaban a la comunidad, entraban a las poblaciones y los descubrían, pues los castigos podían ser hasta el linchamiento, ¿no? En fin, esa era la situación de esta persona que nos dice el texto que se le acerca a Jesús. O sea, está rompiendo reglas. Se le acerca a Jesús y le suplica de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Desde luego que seguramente había oído hablar de Jesús por parte de las personas que les llevaban la comida o eran solidarias con ellos. Habría oído que hay alguien que está curando a las personas. Dice, pues yo me voy a animar, ¿no? Y se anima a acercárseles. Nuevamente, les comentaba, está rompiendo una serie de reglas. Nos dice el texto que Jesús se compadeció de él. El verbo griego que se utiliza aquí para compadecer es todavía más fuerte, es difícil de traducir. Básicamente quiere decir que se le conmueven las entrañas a Jesús, ¿no?
queda realmente tocado por la situación de este ser humano, de este hermano que se le acerca a él, al grado que le extiende la mano, dice el texto, extendiendo la mano lo tocó y le dijo. Ahí vemos que se le acercó a Jesús prácticamente enfrente, está arriesgándose a mucho el leproso. El Señor está conmovido por, primero, la fe que tiene y segundo, que hubiera tomado la decisión de prácticamente arriesgarlo todo por acercarse a Jesús para pedirle este favor, ¿no? El Señor lo toca, algo inaudito, porque al tocarlo, él queda impuro. Al entrar en relación con el leproso y más al tocarlo, él queda impuro. Pero en el fondo le dice, sí quiero, sana. Dice el texto que inmediatamente se le quitó la lepra y queda limpio. Había toda una serie de prescripciones, como hemos dicho, regulaciones que desde luego en su origen tenían un sentido comunitario y demás, pero que habían sido llevadas ya al extremo del legalismo y de la casuística. Pero bueno, el Señor sabía que este hombre que había sido decretado impuro por las autoridades religiosas de la época solamente podía ser decretado nuevamente puro por las mismas autoridades religiosas, que con ese certificado pues ya podía él retornar, reincorporarse con su familia, con su comunidad. Entonces por eso el Señor le dice, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve con el sacerdote, ofrece por tu purificación el sacrificio que había que hacer para que te declaren ya puro. En el fondo significaba perdonado por Dios, que seguramente te mandó ese castigo o por ti o por gente de tu familia, de tus antepasados. Desde luego que no era en lo que creía el Señor Jesús, pero eran las prácticas. Si no recibía ese certificado, no se podía restituir a su familia. Pero también le pide que no divulgue lo que acaba de pasar. Por lo que ya describíamos, el secreto mesiánico, el deseo de Jesús que no se contaminara la imagen del tipo de Mesías, del tipo de consagrado, del tipo de rescatador que era él, ¿no? Pero bueno, prueba ser inútil porque esta persona se pone a divulgar con el entusiasmo que traía por todos lados lo que Jesús había hecho. Dice el texto que no podía entrar ya abiertamente en la ciudad. Hay dos interpretaciones, o porque era tan conocido que se armaba un mitote en las ciudades, era casi imposible que entrara, pero también otros autores, estudiosos de la Biblia, dicen porque consideran que Jesús había tocado a un leproso y por lo tanto no le dejaban entrar en las ciudades. Ya empezamos a ver, como vamos a captar con más fuerza mañana, que empieza a desarrollarse, a consolidarse este conflicto con las autoridades religiosas. Y las autoridades religiosas porque tienen una visión del mundo y la de Jesús no es la misma. Él percibe el mundo, su sensibilidad es distinta y empiezan a manifestarse estas diferencias. Con todo, dice el texto que la gente lo seguía buscando, acudían a él de todas partes, en esos lugares solitarios donde él se había ido a refugiar, dado que le era prácticamente imposible entrar a los pueblos o a las comunidades. Pues sigamos este recorrido a través del cual nos va llevando Marcos, que en la contemplación de cada una de estas escenas aprendamos algo nuevo del Señor Jesús, nos podamos llevar un elemento más para entenderlo, para acercarnos a su corazón, para sentir lo que hay en su corazón y ver cómo poco a poco nos va contagiando esta misma sensibilidad. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.